Buenos días, mis estimados participantes. Vamos a hablar un poquito de los seguros que ofrece este sistema de seguridad social aquí en República Dominicana. Y tenemos el seguro familiar de salud, que como ya dijimos, el afiliado debe pagar o contribuir con un 3,04% de su salario, mientras que el empleador contribuye 7,09% del salario de ese afiliado. Tenemos también el seguro de vejez y discapacidad, supervivencia, que es pensiones. El afiliado aporta un 2,87 de su salario y el empleador aporta el 7,10%. Y por otro lado tenemos el seguro de riesgo laboral, que es un 1% fijo y de 0,1, 0,2 a 0,6 dependiendo de la siniestralidad de la empresa. Este seguro de riesgo laboral lo paga el empleador 100%. Y vamos a ver en detalle cada uno de estos seguros. Seguro de vejez. El seguro de vejez, el objetivo es reemplazar la pérdida o reducción del ingreso por vejez, fallecimiento, discapacidad o cesantía por edad avanzada y sobrevivencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando ya yo cumpla una edad para retirarme, yo no voy a estar recibiendo ingresos. Entonces ahí entra este seguro de pensiones, porque eso es lo que quiere. Cuando no hay ingreso, entonces entra este seguro. En el régimen contributivo se financia mediante las cotizaciones y contribuciones obligatorias de los empleados y los empleadores. Empleadores y empleados, empleadores y trabajadores. Es decir, ese porcentaje que hablamos hace un momento, el empleado aporta el 2,87 y el empleador aporta el 7,10 para el seguro de pensión. En el régimen subsidiado se financia con las aportaciones del Estado. Hay cotizaciones obligatorias y cotizaciones voluntarias. Las cotizaciones obligatorias son aquellas que se le descuenta o se les retiene al empleado de nómina el porcentaje, el 2,87 que el empleado paga es obligatorio, es por ley. Igual que lo que paga el empleador, el 7,10 es obligatorio. Hay cotizaciones voluntarias, eso es cuando usted quiere. Usted quiere aportar, usted quiere guardar para su pensión, usted lo hace de la misma manera. Usted se dirige a recursos humanos y le dice, mire, yo necesito que me descuenten X cantidad de lo que yo gano para mi pensión. ¿Cuáles son los beneficiarios de las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, o de este seguro de pensiones? Todos los dominicanos que están en el país, en el extranjero, y todos los residentes legales en el territorio nacional. Todos los residentes legales extranjeros en el territorio nacional. Si está legal, entonces, y trabaja, como ya dijimos, es obligatorio que tiene que aportar. Entonces, tiene que ser beneficiario. Remisión de estados de cuentas. Cada AFP enviará a los estados de cuentas semestrales durante los periodos enero, junio y julio-diciembre. Es decir, 2 veces al año, al último domicilio registrado por el afiliado. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se muda, cambia de dirección, es su obligación decirle a su AFP que usted está en una nueva dirección. El afiliado es responsable de notificar por cualquier medio escrito los cambios de domicilio que realice. Algo también que podemos aquí resaltar es que ya con este asunto de los correos, de los mensajes de texto, ya las AFP envían esos estados de cuenta mensualmente. Si usted trabaja y cotiza y no le llega
su estado de cuenta, usted debe dirigirse a su AFP, llamar y decir que no le están llegando y dar la dirección correcta de, del domicilio o la dirección correcta de email y su número de teléfono. La cuenta de capitalización individual, en ese estado que le manda la AFP, ese estado, ¿verdad? Es que le va a dar toda esta información. Esa cuenta es el registro individual unificado de los aportes. Eso es propiedad exclusiva de cada afiliado. Ese registro se efectúa en la AFP de elección del trabajador. Usted elige la AFP a donde quiera estar. Si usted no quiere estar en la que está actualmente, usted se puede cambiar. Y mensualmente le mandan ese estado. En ese estado le van a dar todos los detalles, lo que tiene acumulado, cuál ha sido la rentabilidad de eso que tiene acumulado. Salario cotizable, importante. El salario cotizable es el que sirve de base para el cálculo de las cotizaciones, cuyo mínimo es un salario mínimo legal del sector donde trabaja el afiliado. Mínimo legal donde trabaja el afiliado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos diferentes salarios por tipo de sector. Entonces, una persona que trabaja en zona franca tiene un mínimo y una persona que trabaja en un restaurante tiene otro mínimo. Son los salarios mínimos aquí en el país, están clasificados por sectores. ¿Cuál es el tope? El tope es equivalente a 20 salarios mínimos nacional. Aquí es diferente. Como ya le dije, cada sector tiene un salario mínimo. ¿Qué se hace? Se cogen todos esos salarios mínimos y se busca un promedio. Y a ese promedio se le llama salario mínimo nacional. Y el tope del salario cotizable son 20 salarios mínimos nacionales. Pensión por vejez. Es el ingreso o pago mensual que recibe un afiliado para compensar la pérdida de salario al haber cumplido la edad de retiro y haber terminado su vida laboral. Ya terminé, cumplí con la edad de retiro, entonces ya hago todo el proceso para que ese dinero que está acumulado me lo vayan reembolsando mensualmente. Pensión por discapacidad, total o parcial. Es la pensión que recibe el trabajador cuando sufre una enfermedad o accidente no laboral y queda inhabilitado parcial o totalmente para ejercer un trabajo u oficio remunerado. ¿Qué pasa aquí? Cuando un trabajador tiene un accidente que lo va a discapar, que se vuelve eh, en discapacidad, ya sea total o parcial, es decir, tiene una discapacidad parcial, pero puede seguir trabajando. La AFP le paga una pensión por este concepto. O tiene una discapacidad que no puede seguir trabajando. La AFP le paga también por este concepto. Pensión por cesantía por edad avanzada. Es el beneficio o pago que obtiene el afiliado cuando queda privado de un trabajo remunerado y haya cumplido 57 años y cotizado un mínimo de 300 meses en su cuenta de capitalización individual. Ahí en esa cuenta, en ese estado, le va a decir cuántos meses usted tiene en cotización. Recordarle que un año tiene 12 meses. Pensión de sobrevivencia. Es el beneficio o pago a quien tienen derecho los miembros del grupo familiar dependiente del afiliado fallecido. Cónyuge, los hijos solteros menores de 18 años y mayores de 18 años y hasta 21 si son estudiantes. Y los hijos con discapacidad de cualquier edad que cumplan los requisitos legales establecidos. Lamentablemente, esta pensión como que nadie la quiere porque esto implica que el trabajador fallece. Cuando el trabajador fallece, entonces el dinero que está en esa pensión, en esa cuenta de capitalización, se le va a entregar a sus herederos según establece la ley 8701. El destino de los fondos, esos fondos, ese dinero que se paga, el 2.87 más el 7.10, se distribuye. Se distribuye a las superintendencias 0.07,
a la cuenta personal, es decir, a la suya, a su cuenta, lo que va es un 8% del total. El seguro de vida, un 1%, fondo de solidaridad, un 0,40, comisión de la AFP, es decir, lo que se gana en la AFP es 0,50 para un total de 9,97%. Entonces usted paga un 2,87% y la empresa paga un 7,1%. Ahí aquí están los mínimos y máximos cotizables, los topes salariales. Aquí tenemos, como le dije, que el salario mínimo es el salario mínimo legal correspondiente donde el sector donde trabaja el afiliado. Pero el máximo son 20 salarios mínimos nacionales. Recuerden que el mínimo nacional es el promedio de todos los salarios por los diferentes sectores. Y aquí tenemos en pantalla cuáles son los montos, ¿verdad?, de este seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. 374.040 pesos. Ese es el tope. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese monto yo voy a descontar. Si yo tengo un empleado que gana 390.000 pesos, le voy a descontar, le voy a retener en base a 374.040 pesos. Ya para febrero del 2024 ese monto cambia y serían 388.995, porque en febrero del 2004 los salarios mínimos también van a tener un ligero aumento. Y más adelante vamos a continuar con el tema del seguro familiar de salud. Espero todas estas informaciones sean de mucho interés y beneficio para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, duda, favor contactar. Gracias.